Que el Señor les bendiga, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con el Espíritu Santo sean con todos y cada uno de ustedes. Pero por sobre todo, que la paz del Señor esté en vuestro corazón. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que solamente Dios nos puede dar. Es importante en estos tiempos que estamos viviendo, que el Señor nos ha permitido vivir, fortalecer nuestra fe. Y en los asuntos de fe es como necesario en esta oportunidad poder nosotros reparar y poder identificar muchas cosas que con justa o injusta razón nos están haciendo a nosotros muchas veces desfallecer en nuestra fe. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos realmente difíciles, complicados. Nunca nos imaginamos estos tiempos que estamos pasando. Hace poco, usted es testigo de eso, hace poco, el 31 de diciembre del año pasado, estábamos felices y esperanzados. Estábamos muy contentos y entusiasmados, sobre todo del eslogan que se manejaba, y incluso es necesario seguirlo manejando de esa manera, el año 2020, que es el año de la visión perfecta de Dios. Y es que vuelve a resonar esas palabras tan sabias y tan inspiradas por el Espíritu Santo que Dios le puso en el corazón a Job y a Jeremías. En el caso de Job, cuando él decía, bueno, ¿recibiremos solamente lo bueno de Dios y lo malo no lo recibiremos? Me atrevería a decir que en términos de fe, en términos de crecimiento espiritual, en términos de espiritualidad para nosotros los hijos de Dios, las dificultades y las situaciones difíciles son las que justamente a nosotros nos deberían de entusiasmar y, como lo dice el apóstol Pedro, de que nos sintamos gozosos cuando estemos en prueba, porque la prueba realmente es la que fortalece nuestra fe. La prueba, la adversidad, los vientos contrarios son los que ponen a prueba justamente la fe del verdadero Hijo de Dios. Y estos tiempos son tiempos complicados, tiempo difícil, como le decía. Hace poco estábamos celebrando el 31 de diciembre del año pasado, celebrando y deseándonos un feliz año 2020. Nadie nunca se imaginó, ni le cruzó por la mente a nadie, estar en esta situación que estamos en este tiempo. Las complicaciones y el peligro de muerte que nos rodea, lo complicado económicamente de la situación, la hambruna, la necesidad grande que hay en el pueblo en general. Nunca nadie se imaginó. Pero es justamente en estos tiempos en donde nosotros tenemos que reparar y tenemos que meditar, tenemos que detenernos y evaluar, hacer un diagnóstico desde lo más profundo de nuestro corazón y poder nosotros identificar cómo está nuestra fe. Porque ciertamente en medio de la complicación hay muchas personas que, llamándose cristianos, muchas personas que creyeron en su momento, estaban débiles en su fe y hoy mismo son personas que han dado paso atrás ante la situación, ante la pérdida quizá de un ser querido, de su trabajo, situaciones de esas. Han dado paso atrás y han desfallecido completamente en su fe, creyendo de que Dios no está ahí. Sin embargo, vamos a revisar algunos aspectos que es oportuno que los podamos nosotros revisar y que podamos ahondar en ellos para que así nosotros podamos fortalecernos en fe. Recuérdese que es importante recordar lo que la palabra de Dios siempre nos ha dicho, que sin fe es imposible agradar a Dios y que solamente la fe es la que mueve la mano de Dios. Vamos en esta oportunidad, si usted me acompaña con su Biblia,
vamos a ir al Evangelio de Mateo. Ubique el Evangelio de Mateo y vaya conmigo con su Biblia al capítulo 17. Vamos a leer de los versículos del 14 al 21. Es importante que lo busque y que lo leamos todos juntos. La palabra de Dios siempre la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 21. Dice su bendita palabra: Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático, y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: Por vuestra poca fe, porque de cierto os digo, que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Vamos a orar. Bendito Señor y buen Dios, Padre eterno, Dios todopoderoso, el único y soberano Dios. Eres, Señor, santo, justo y lleno de amor. En esta oportunidad, mi Señor, humildemente te suplicamos, Padre, porque reconocemos nuestra condición delante de ti, Señor. Y sabemos, Señor, que nada inmundo se puede acercar a tu presencia. Por eso, Señor, te pedimos que nos limpies y nos laves de toda nuestra maldad. Reconocemos que somos pecadores y que necesitamos, Señor amado, que tú nos laves y nos limpies de nuestro pecado. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros, Señor. Regálanos una nueva oportunidad, Señor, en tu perdón, para poder, Señor, seguir caminando, creciendo en fe, para seguir caminando seguros y confiados, Señor, que tú nos has perdonado. Bendice a cada uno de mis hermanos que escuchan esta predicación. Yo no conozco sus necesidades, no conozco, Señor, las peticiones y las oraciones que tienen delante de ti. Pero tú, Señor, sí las conoces en detalle. Yo solamente intercedo y te ruego, bendito Padre, de que te muestres milagrosamente, que derrames, Señor, de tu poder en cada una de las peticiones y las necesidades de mis hermanos en esta oportunidad. Y les bendiga, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desde ya, te pedimos, Señor, que este tiempo de meditación en tu palabra sea de beneficio, que sea de alimento espiritual para nosotros, Señor, para que sigamos creciendo, fortalecidos por tu palabra, Señor. Te ruego, Padre bendito, que pongas palabras en mi boca, que sean de bendición, de exhortación, y que sean, Señor, de crecimiento para mis hermanos. Padre, yo desde ya te doy a ti, solamente a ti, Señor, la honra, la gloria, mi gratitud, Señor, por usarme como instrumento tuyo de tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, quedamos reunidos. Amén y amén. El título, hermanos, con el cual vamos a reflexionar en su palabra en esta oportunidad se llama ¿Cómo fortalecer nuestra fe cuando se debilita? ¿Cómo fortalecer nuestra fe cuando se debilita? Para poder fortalecer nuestra fe cuando no hay respuesta, que justamente es una clara señal de debilidad, necesitamos identificar ciertos indicadores que de estar presente alguno de ellos, de todos los que vamos a revisar, y prácticamente solo son una muestra, son aproximadamente cinco indicadores de muchos que pueden haber, pero ciertamente Dios ha puesto en mi corazón estos 5 indicadores que podemos revisar.
de estar presente alguno de estos, o todos, debemos procurar eliminarlos de nuestra vida espiritual. Ahora la gran pregunta es, ¿cómo sabe usted? ¿Cómo sé yo si mi fe es fuerte o es débil? ¿Cómo sabe usted si su fe es fuerte o es débil? Nos damos cuenta de que como creyentes, con autoridad de fe, se supone que deberíamos confiar a Dios cada aspecto de nuestra vida. Pero muchas veces las circunstancias, o sea, el estado de nuestra fe, muchas veces las circunstancias pueden hacer que vacilemos. Este, hermano, no es un problema nuevo. Eso siempre lo acompaña a todo cristiano, por muy poderoso en la palabra que pueda ser. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios de grandes hombres de Dios, de que en un momento determinado vacilaron, sintieron temor, sintieron miedo, se vieron afectados por las condiciones y las circunstancias que le rodeaban. Ahí tiene el caso usted de Elías, usted se recuerda. Elías, un poderoso hombre de Dios, de que fue usado por Dios para destruir a los profetas de Baal. Y después de esa gran victoria espiritual, siendo usado de esa manera por Dios, se debilitó y ante la amenaza de Jezabel, él se escondió en una cueva y tuvo miedo de la muerte porque la mujer lo amenazó de muerte. Este problema no es nuevo. Lo mismo le pasó a David. David huyó muchas veces ante la persecución y la amenaza de muerte que Saúl andaba tras él. Y él huyó por mucho tiempo. Hacia cuevas, se refugiaba en cuevas. Hombre de fe, ese hombre que había vencido al gigante Goliat, que ha sido usado por Dios para defender los ejércitos de Israel. Hombre grande y poderoso, en guerra, en batalla. Sin embargo, muchas veces su fe vaciló. Es el caso de Abraham, el amigo de Dios también. En un momento determinado, ante esa gran hambruna que hubo en la tierra de Israel en el tiempo de él, descendió a Egipto, se fue hacia el mundo a conseguir alimento porque había hambre. Dejó de confiar en Dios. Hay muchos ejemplos de esas situaciones en las que nos vemos afectados por las circunstancias que nos envuelven de tal manera que muchas veces olvidamos ciertos de estos aspectos que vamos a ver, salen a luz. Son aspectos que muchas veces nosotros hasta no los tomamos muy en cuenta, pero están ahí. Y de eso se trata. Porque de lo que estamos haciendo es de fortalecer nuestra fe cuando esta fe se debilita. Y como ya se lo dije y lo hemos visto, este no es un problema nuevo. En el texto mismo que hemos leído, vemos que hasta sus discípulos, esas personas tan cercanas a Jesús, experimentaron esta situación en que vaciló su fe. Y eso de alguna manera, podríamos decirlo de esta manera, afectó el corazón del Señor y le molestó. Usted lo acaba de escuchar cuando lo leímos y lo vio en su Biblia. Generación incrédula, hombres de poca fe, siempre les decía de esa manera. Hay muchas ocasiones y este texto que acabamos de leer no es la excepción. En donde se ve la actitud, la reacción de personas tan cercanas a Jesús que experimentaron esta situación de debilidad de fe. Y justamente en el Evangelio de Mateo, no menos de 5 veces en el libro de Mateo, Cristo señala ejemplos o síntomas de lo que llamó poca fe. En otras palabras, una fe debilitada. En otras palabras, una fe débil. Pero yendo a los síntomas, a los indicadores que a nosotros nos pueden, porque esto es lo primero que a veces aflora en nuestra actitud, en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo, son los primeros síntomas que son evidentes cuando nuestra fe está débil. Entonces yo le voy a pedir a usted que ponga mucha atención para que si de pronto está experimentando alguna de estas situaciones en su vida espiritual, en su vida cotidiana, como hijo de Dios, usted lo puede en primer lugar identificarlos para luego poderlos eliminar, porque también vamos a hablar de qué manera podemos nosotros sanar esa situación, arreglar, componer, reorientar esa situación. En primer lugar, dentro de los síntomas o los indicadores que nos
hacen ver a nosotros cuán débil puede ser nuestra fe, está en primer lugar el afán y la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad? Es un estado de agitación o inquietud que altera nuestro ánimo. Entonces nos sentimos nosotros agitados ciertamente, inquietos, desesperados, sin esperanza. A eso el Señor en su palabra le llama la ansiedad y el afán. En el Sermón del Monte, Cristo se dirigió a la gente que estaba preocupada por sus necesidades básicas, como lo vamos a leer. Vaya conmigo, por favor, siempre allí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, versículos en el 25, el 33 y el 34. Vamos a revisar esos versículos porque esto es parte del Sermón del Monte. Y el Señor identificó esta situación de la ansiedad que había. Él percibía, y como Él conoce hasta las intenciones de nuestro corazón, conocía qué es lo que había en el corazón de la gente, justamente en ese momento que Él estaba en su maravilloso Sermón del Monte. Vaya conmigo a Mateo capítulo 6 y vea el versículo 25. Y justamente habla del afán y la ansiedad. Este es el primero de los indicadores, el primero de los elementos que muestran cuán débil muchas veces es nuestra fe. Y si esto está sucediendo, hermano, en su vida, yo le puedo aconsejar en el nombre del Señor que una vez identificado, busquemos cómo superarlo. Porque no puede usted superar algo que no conoce. Tiene que saber a qué se está enfrentando. Mire lo que dice Mateo 6, 25. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mire qué importante. Ahora mire lo que dice el versículo 33. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mire lo que dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Y mire que son situaciones adversas. De tal manera que si la palabra de Dios las considera es porque siempre van a estar, hermano. Siempre va a haber situaciones de esas en nuestro corazón. Pero dice, mas buscar primeramente el reino de Dios. Hay una solución. Y luego de eso vamos a ahondar un poquito más en la solución de todos estos problemas. Pero lo cierto es de que si usted está experimentando en su vida espiritual, en su relación con Dios, está experimentando en su corazón, muchas veces se ha sentido ansioso, afanoso, se ha sentido agitado, inquieto, que altera completamente su ánimo, o sea, la manera de cómo se comporta, hermano, eso es una señal de que su fe está débil. Ahora bien, el siguiente indicador, número 2. Cuando nosotros identificamos en nuestra vida o experimentamos o procedemos en temor. Y cuando hablamos de temor nos estamos refiriendo a miedo. Cuando usted siente miedo en su corazón, cuando usted siente temor en su corazón, hermano, su fe está débil. Porque nosotros tenemos que ser fuertes, porque nosotros tenemos que saber quiénes verdaderamente nosotros somos. Y cuando hablamos de este indicador del temor, nos estamos refiriendo específicamente a miedo. Que estamos pasando por alto al que mora en nosotros. Si nosotros identificamos quién es el que mora en nosotros, porque dice que Dios es amor, y si Dios está con nosotros y está en nosotros, siendo Él amor, la palabra también dice que el amor echa fuera el temor. Si identificamos en nuestra vida espiritual que hay temor, hermano, también hay debilidad en nuestra fe. Ahora, vamos a revisar un texto porque siempre es necesario darle un fundamento bíblico a cada una de estas situaciones que estamos hablando, para que usted vea de que todo esto está respaldado por la bendita palabra de Dios. No es nada que yo me esté inventando. Dice la palabra de Dios allí siempre en Mateo, en el capítulo 8, vamos a leer del versículo 23 al 27, refiriéndonos al temor. Mire qué importante esto.
Porque como les repito, estas cosas no son nuevas. Estaban sucediendo en el pueblo de Dios, incluso en la gente más cercana a Jesús. De tal manera de que no es una justificación de que nosotros, porque ellos así lo hicieron, también nosotros. No, nosotros tenemos que identificarlo para que esto no suceda en nuestras vidas. Mateo 8, 23 al 27 dice la palabra de Dios. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? ¿Qué hombre es este? Usted y yo lo sabemos, mi hermano. Es el Todopoderoso, es Dios. Entonces, en el caso del temor, que es miedo, estamos pasando por alto quién es el que mora en nosotros. ¿Quién es el que va? Si es Cristo nuestro Señor, si es Jesús nuestro Salvador, si es el Todopoderoso que está y mora en nosotros, ¿por qué sentir miedo? Cuando se levantó esa gran tormenta, los discípulos procedieron en miedo, aunque el creador del viento y el mar estaba con ellos. Hermano, es importante que nosotros podamos meditar en esto, porque como le repito y le decía al principio, estos tiempos están complicados. Estos tiempos son tiempos en los que muchas veces la fe flaquea, nuestra fe está debilitándose, si no es que ya está debilitada. Pero es necesario, por eso Dios puso en mi corazón el hecho de poder meditar y enfocarnos en estas situaciones. De poder revisar estos indicadores para que si hay algo de esto en nuestro corazón, en este tiempo, en este momento, nosotros procedamos a identificarlo primeramente y seguidamente desecharlos. Hay maneras de desechar estas situaciones en nuestra vida espiritual. El siguiente indicador es el desenfoque. Usted sabe de que cuando usted mismo, cuando está con su teléfono celular o tiene una cámara en sus manos, usted dirige esa cámara al objetivo que quiere fotografiar. Y de repente ve de que está turbia la imagen. Usted procede a ajustar. Ese acto de ajustar el enfoque, está usted tratando de perfeccionar la imagen de tal manera que su foto le salga bien. Usted busca enfocar la foto. Pero cuando usted ve en primera instancia ese objetivo está desenfocado, muchas veces nosotros estamos desenfocados. Enfocarse significa acercarse. Enfocarse significa aproximarse. Enfocarse significa proyectarse. Entonces, cuando nosotros estamos desenfocados, hemos perdido la nitidez acerca del objetivo que queremos nosotros dirigir nuestra vista. Es que viene precisamente este indicador que es el desenfoque. Pero veamos un texto bíblico. Veamos allí siempre en Mateo 14, versículo 24. Miren lo que dice la palabra de Dios, un poquitito más adelante. Mateo capítulo 14, del 24 en adelante. Hablando de cuando nos desenfocamos. Cuando nos desenfocamos perdemos el objetivo. Distorsionamos el objetivo y no nos salen bien las cosas. En el caso de una foto, cuando nos desenfocamos, la foto sale movida. Sale turbia, no sale como quisiéramos nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Enfocarnos nuevamente. Mire lo que dice la palabra de Dios. Mateo 14, del 24 en adelante. Dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy,
no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió su mano, asió de él, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Hermano, en primer lugar, cuando nosotros nos desenfocamos, esto habla claramente de duda, porque aquí claramente se lo dice el Señor a Pedro. Le dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Y mira qué importante, aquí está la palabra clave. ¿Por qué dudaste? Cuando nosotros nos desenfocamos, o sea, el desenfocarnos es uno de los indicadores que nos están a nosotros identificando cuán débil es nuestra fe. Y cuando nosotros nos desenfocamos es porque estamos dudando. Mientras el apóstol Pedro mantuvo su mirada en Jesucristo, cuando mantuvo el enfoque puesto en Jesús, tuvo fe para caminar sobre el agua. Pero cuando se desenfocó, cuando dudó a causa de las circunstancias que le rodeaban, cuando dice la palabra aquí que él vio el viento que soplaba, se fijó más en el problema que en seguir con los ojos o con la vista puesta en Jesús. Y eso nos pasa a nosotros muchas veces. Nos desenfocamos, dudamos, porque le ponemos más atención a la circunstancia, le ponemos más atención al problema. Por ahí hay un eslogan que se circula en la iglesia que dice, no digas a Dios cuán grande es tu problema. Dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Mira qué importante, ¿le parece? Y es justamente lo que estamos viendo en este momento. Cuando nos desenfocamos, dudamos. Pedro dudó y se hundió. Pero qué importante saber, mi hermano, siempre hay una solución. Porque nuestro Dios es un Dios de oportunidades. Dios es Dios de ¿cómo se llama? Que nos salva siempre. Porque inmediatamente Él extendió su mano y lo tomó y lo levantó y lo sacó. Siempre está la mano de Jesús. Por eso es que nosotros siempre que sintamos este indicador que está en nuestra vida, en nuestra actitud, hay que proceder inmediatamente a volver nuestros ojos al enfoque que es el correcto. A poner nuestros ojos en Jesús, el blanco perfecto. Siguiente indicador. El olvido. El olvido. Generalmente ante una nueva circunstancia, porque son nuevas circunstancias que nos rodean. Acabamos de pasar de pronto un problema, viene otro problema, quizá más grande que el anterior. Y así sucesivamente van a seguir viniendo problemas, pruebas, circunstancias, acontecimientos negativos, vientos contrarios que llegan a nuestra vida. Y muchas veces el olvido es un claro indicador de que nuestra fe está débil. Generalmente ante una nueva circunstancia o prueba, olvidamos las maravillas, los milagros, las manifestaciones pasadas de la gloria de Dios. Cuando sabemos que Él es el mismo de ayer, de hoy y por la eternidad. El mismo que nos sacó de aquella pasada circunstancia, de aquella pasada situación, de aquella pasada necesidad, de aquella situación tan complicada en el pasado. Es el mismo que hoy nos puede ayudar. Los tiempos seguirán siendo malos, seguirán siendo quizá peores. Pero no olvidemos, porque el olvido, hermano, es un indicador de que nuestra fe está débil. Siempre hay en Mateo, capítulo 16, versículos 9 y 10. Mira qué importante. Mateo, capítulo 16, versículos 9 y 10. Dice la palabra de Dios. ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Versículo 10. Ni de los 7 panes entre 4,000. ¿Y cuántas canastas recogisteis?
Se recuerda de ese maravilloso milagro que el Señor cuando alimentó esa gran multitud de gente que le seguía y no tenían pan, sino que solamente una pequeña cantidad, Él con su poder lo pudo multiplicar. Hermano, yo le pregunto una cosa. Hasta este momento, ¿lo ha dejado Dios en su infinita providencia? ¿Ha dejado el Señor de proveerle? Porque a mí, la palabra de Dios me dice, yo no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Pero qué situación más complicada esta. Olvidamos, y el olvido, que se convierte en uno de los indicadores de nuestra debilidad en fe, muchas veces está en nosotros. Dudamos, pensamos de que la situación que estamos pasando hoy es quizá más grande que la anterior y que no vamos a poder salir. Y sin embargo, hermano, yo le puedo decir con toda seguridad de que de esta salimos. Porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Siguiente indicador, la incompetencia. Es importante la incompetencia. Cuando hay incompetencia en nosotros, ante Cristo, a sus discípulos, porque ellos demostraron y mostraron en esa oportunidad, según el texto que nosotros hemos leído ahora, que teníamos como base, cuando ellos no pudieron sanar al muchacho que le presentaron ahí, porque era un muchacho lunático, y cuando es lunático, la palabra de Dios se refiere a que estaba poseído, estaba endemoniado. Ellos no pudieron echar fuera ese demonio, cuando el Señor ya les había dado autoridad desde antes, les había dado una autoridad grande. Y les dijo que con esa autoridad que les daba podían hacer milagros, echar fuera espíritus malignos. Y este justamente era un espíritu maligno del cual estaba apoderándose de este muchacho, y ellos no pudieron. Mostraron incompetencia. Cuando hay incompetencia en nosotros, la falta de capacidad en nosotros de poder pararnos con autoridad delante de los problemas, delante de la situación que se nos presenta, hermano, esa es una clara muestra de que nuestra fe está débil, como se lo dijo aquí el Señor a sus discípulos. Aunque Cristo ya les había dado a sus discípulos la autoridad para expulsar demonios. Mire lo que dice Mateo 10. Mateo capítulo 10, retroceda un poco porque es importante que lo veamos. Mateo capítulo 10, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, le dio, ¿qué dice, hermano? Le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No solamente para expulsar demonios, sino que les dio autoridad para sanar, les dio dones de sanidad. Hermanos, nosotros tenemos tenemos dones que el Señor nos ha dado desde el momento que nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. Y Él nos hizo sus hijos. Y nos volvimos cristianos. Hermano, Él depositó dones espirituales en nuestra vida. Pero nosotros mostramos incompetencia cuando ni siquiera sabemos cuál es el don que el Señor me ha confiado. ¿Será, hermano, que usted tiene el don de la palabra y puede compartirla con sus vecinos, sus amigos, su gente conocida para ganar almas? ¿Para traer más almas a los pies de Cristo? ¿Lo ha investigado? ¿Lo ha descubierto? Porque si no lo ha hecho, hermano, y de pronto tiene ese don, está demostrando ante el Señor incompetencia. Y eso es una muestra de que su fe es débil. Incompetencia. ¿Sabe usted si de pronto Dios le ha dado el don de la sanidad y le ha llegado a visitar a algún enfermo y le ha impuesto sus manos al enfermo? No es usted el que lo va a hacer, hermano, lo va a hacer Dios, porque los milagros los hace Dios. Pero por eso a nosotros nos dio dones el Señor. ¿Será que de usted tal vez tenga el don de ¿cómo se llama? De ministrar, autoridad en los corazones de las personas? Hermano, usted y yo muchas veces mostramos incompetencia cuando no hacemos uso y no desarrollamos los dones que el Señor nos ha confiado. Aunque Cristo, como les repito y ya lo leímos, ya les había dado a los discípulos esa autoridad, no solo para echar fuera demonios, sino también para sanar enfermedades. Ellos se mostraron incompetentes cuando les mostraron a este muchacho
Y le dice claramente, ahí les dice, mire lo que dice en el texto que tenemos como base, en el versículo 17. Capítulo 17, versículo 17, respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y cuando habla la palabra dice, oh generación incrédula y perversa, quiere decir faltos de fe. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Y les dijo, tráiganmelo a mí, traédmelo acá. Y cuando ellos le dijeron, viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe. En otras palabras, porque están mostrando incompetencia. Y mire que si usted y yo muchas veces no actuamos con los dones del Espíritu Santo, eso es incredulidad y es falta de fe. Ahora, en cada uno de los casos, en cada caso de los que hemos visto, la actitud mental equivocada resultó en falta de confianza en Cristo. La poca fe o la fe débil comienza no con las circunstancias, sino con nuestra manera de pensar, en nuestro enfoque, nuestra manera de ver, porque hermano, mire, por eso es importante que cuando usted está escuchando palabra de Dios, cuando Dios está usando sus siervos para que la palabra de Dios sea predicada, usted tiene que poner atención, usted tiene que poner actitud en su corazón de aprender. Si usted en su corazón siempre anhela y desea cada vez que está en contacto con la palabra de Dios, aprender, claro que va a aprender. Si usted quiere que Dios le hable y pone la actitud y la intención en su corazón de que Dios le hable, por supuesto que Dios le va a hablar. Pero la poca fe, como le digo, no comienza en las circunstancias que se presentan, sino la manera de pensar, nuestro enfoque, la manera como nosotros vamos a la presencia de Dios. Por consiguiente, si nosotros queremos confiar más en Dios, debemos de llenar nuestra mente de la verdad bíblica, de la palabra de Dios, porque allí está la enseñanza. Mire que por eso es que se le pone fundamento a cada uno de los aspectos que vemos en cada prédica, para que usted vea que no es la mente ni es el discernimiento del pastor, sino que es la palabra de Dios, la bendita palabra de Dios la que está hablando. Y recordar en todo momento la fidelidad de nuestro Padre para con nosotros. En el pasado, hermano. Y buscar siempre su mano que siempre está obrando en nuestra situación presente. Y le puedo decir, cuando nuestra mente, nuestro corazón sean renovados, nuestra fe también lo será. Ahora, una vez identificado el síntoma de la debilidad, debemos nosotros procurar estos aspectos. Ante el afán y la ansiedad, la misma palabra de Dios nos da la respuesta. Ante el afán y la ansiedad, tenemos que nosotros buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Porque la gente que estaba frente al Señor estaban ansiosos de que qué iban a vestir, que qué iban a comer, que esto y lo otro. Estaban preocupados por el día de mañana y Él les dijo que no tuvieran ansiedad ni tuvieran afán, sino que les dio la respuesta y les dio la solución. Les dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura, hermano. Cuando usted esté observando en su vida afán, ansiedad, busque el reino de Dios. ¿A dónde encuentra el reino? En su palabra, hermano. Acérquese confiadamente al trono de la gracia de Dios. Su palabra, hermano. Ante el temor, que acabamos de ver también, identifiquemos quién está en nuestra barca. Esta es la solución al temor, al miedo. Identifiquemos quién está en nuestra barca. Si es Jesús, solo activemos su poder. Mire, sea como sea, los discípulos se dieron cuenta que quien estaba en su barca era Jesús. Fueron y ¿qué? Lo despertaron. Y le dijeron, Señor, que perecemos. Hermano, si hay temor en nuestro corazón, si hay miedo, identifiquemos quién está en nuestra barca. Y si es nuestro Señor Jesucristo, si es Jesús, nuestro Salvador, a quien los vientos y el mar le obedecen,
y todos los elementos de la vida, le obedecen, solo activemos su poder. Y ese poder está en nosotros. Porque ¿quién es el que mora en nuestro corazón? Jesús. Jesús es el que mora en nuestro corazón. Ahora, ante la pérdida del enfoque, cuando nos desenfocamos, acerquémonos. El acercamiento, la proyección, solamente volvamos a apuntar y dirigir nuestra vista al blanco perfecto que es Jesús. Y apartemos toda distracción. No permita que la circunstancia le gane la voluntad. Proceda más en fe. El enemigo eso es lo que quiere. Quiere distraerlo. Quiere quitar sus ojos de Jesús. Y ante el olvido, que es otro indicador, hermano, el consejo de la palabra de Dios, traiga a memoria y recuerde que cada una de las maravillas de Dios en su experiencia espiritual, recuérdelas, cada una de ellas, de dónde Dios lo ha sacado, y esto le dará confianza, o sea, fe, porque la fe es confianza. Ante la incompetencia, que es el último de los indicadores que vimos, ante la incompetencia, hagamos uso de los dones del Espíritu Santo, que Él nos dio con su autoridad. Porque acuérdese que en primer lugar, sabemos nosotros que Él nos dio a nosotros un espíritu ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Y ese espíritu es el que a nosotros nos debe de mover siempre para vencer la incompetencia. Para terminar, amados hermanos, la debilidad, oiga bien esto que le voy a afirmar conforme a la palabra de Dios. Hermanos, la debilidad o la fortaleza de la fe no dependen de Dios. Oiga bien esto. Tanto una como la otra, sea la debilidad o la fortaleza, se desarrollan. Solamente la fe salvífica, la fe inicial con la cual nosotros recibimos a Cristo como Señor y Salvador, vino a nosotros como un don de Dios, como regalo. Ese primer momento, cuando nosotros fuimos tocados en fe, esa fe no es nuestra, es un don de Dios, es un regalo de Dios. Pero a partir de ahí, en lo sucesivo, viene a ser como un grano de mostaza, que bien desarrollada llega a ser un árbol grande. Y cuando habla de grano de mostaza, se está refiriendo a esa fe. Como se lo dijo el Señor en el versículo 20, de ahí del 17, del capítulo 17 de Mateo que estábamos revisando. En el versículo 20 Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Por eso, hermanos, solamente la fe salvífica o inicial con la que nosotros fuimos salvos, solamente esa es un don de Dios. En lo sucesivo viene a ser como un grano de mostaza que bien desarrollada llega a ser un gran árbol. ¿A dónde me confirma que la cuota de fe que fue inicial con la que fui salvo es un don de Dios? Vaya conmigo a Efesios capítulo 2, versículo 8. Efesios capítulo 2, versículo 8. Miren lo que dice la palabra de Dios. Porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué, dice hermano? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Refiriéndose a la fe. Esa fe salvífica, esa fe inicial, sí viene de Dios. Esa fue la cuota de Dios que Dios puso, la cuota de fe que Dios puso en nuestro corazón para ser salvos. Pero en lo que sigue, en lo subsiguiente, en lo sucesivo, esta fe tiene que caminar. ¿Se acuerda cuando hablamos de la fe que avanza, es la fe que camina? Tiene que ser una fe creativa, una fe grande que se desarrolla hasta llegar a ser ese árbol grande. Hermano, hoy hemos aprendido a identificar la debilidad de la fe. Y una vez identificada, también identificamos cómo fortalecerla. Y recordemos que si oramos a Dios por fe, lo que nos dará será pruebas. Pues solamente frente a la prueba se desarrolla nuestra fe. Que el Señor les bendiga grande y abundantemente, hermanos. Amén y